Hola, buenas tardes hermanos. Vamos a dar comienzo al estudio de hoy. Hoy vamos a tratar de una palabra que tiene mucho fondo y mucha intención, mucho sentido, y es el poder. El poder es de elegir. Para eso he elegido la lectura en Primera de Samuel, el capítulo 13, versículos 8 al 14 y el 16, y el capítulo 16, versículos 6 al 13. Y trataremos varios puntos que considero importantes. Yo elegir, lo que ellos eligen y lo que el Señor quiere, lo que Él elige. 3 puntos a tratar en esta tarde. Esperemos que Dios nos bendiga y nos haga entender y ver con claridad lo que Él nos anuncia. Vamos a comenzar dando entonces lectura a la palabra de Dios. Primera de Samuel 13, del 8 al 14 y 16. Dice así: Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no veía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocaustos y ofrendas de paz, y él ofreció holocaustos. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado ya en Micmas. Bueno, Dios bendiga esta porción de la palabra, y me gustaría resaltar esta palabra, poder. Muy importante poner atención a este estudio. Vamos a es acerca de cómo Dios eligió a David para que fuera rey. Cómo David enfrentó a Goliat, cómo buscó David la gracia de Dios para cada decisión que él tenía que tomar, y cómo David respetó la vida de Saúl. Es necesario, hermano, recordar que Dios da poder a sus hijos para enfrentar los desafíos más intensos de la vida. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América registra así: cómo hombres y mujeres decidieron luchar para conseguirla, y al hacerlo tuvieron que comprometer sus vidas, sus fortunas y su honor. Fijémonos bien las cualidades que vamos a estudiar en este estudio: elegir, valor, petición, lealtad. Notemos el gran poder que tiene en sí mismo y cuán vitales pueden llegar a ser al someternos a la autoridad y el poder de Dios. Quizá en algún momento de nuestra vida, en el andar con el Señor, hayamos cometido el error de estar evaluando equivocadamente la utilidad de una persona para el ministerio o para cualquier otro trabajo. En nuestra elección destacamos que Dios nos evalúa en nuestras cualidades interiores y no en las apariencias externas que podamos tener, y dado que solo Dios puede ver exactamente qué hay dentro de nuestro corazón. No buscar su sabiduría hace que perdamos oportunidades y perdamos bendiciones. A propósito, continúa recordándonos cómo Él elige a las personas, pues Él está al control aún de todas las cosas,
Estos 3 puntos que quiero resaltar, el yo elijo, ellos eligen y él elige, son muy importantes para nuestra vida y nuestro caminar con el Señor. Hemos leído 1 Samuel capítulo 13, versículos del 8 al 14. ¿Por qué es tan difícil, digo yo, esperar en el Señor? Todos sufrimos toda clase de pruebas y en nuestro acelerado mundo de internet y comidas rápidas, esperar los tiempos de Dios posiblemente nos resulte irritable y nos hace sentir tentados a actuar antes de lo que debiéramos de hacerlo. Las decisiones apresuradas muchas veces nos llevan a sufrir inconsecuencias terribles y que duran. Debemos aprender a esperar en Dios. Podemos confiar en que Él, a su tiempo, Él nos dará dirección, Él nos dará protección y recompensas. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. La primera parte del versículo 11, hermano, allí Dios, a Dios le interesa no solo que hagamos lo que Él desea, sino cómo hacemos lo que Él desea. Y Dios presta atención a cómo cumplimos su voluntad, aunque para algunas actividades lo más rápido parezca mejor, ¿no? Pero Dios con frecuencia nos llama a esperar en Él. Voy a dar una serie de pasajes que me gustaría, no quiero dar la lectura, voy a hablar sobre ellas, pero me gustaría que en el momento de darlas pararan de escuchar y leyeran el Salmo 27:14 e Isaías 43. ¿Lo tenemos leído? Bueno, la experiencia de Saúl nos ayuda a comprender la naturaleza del pecado. Y irónicamente, la tiranía del urgente y las circunstancias que lo rodean nos amenazan desde todos los costados. Muchas veces nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos nos presionan para que tomemos decisiones contrarias al consejo que nos da la palabra de Dios, la Biblia. Y después surgen las inseguridades y luego surgen las dudas sobre nosotros mismos porque no confiamos totalmente en Dios en realidad. En lugar de acudir a Él, buscamos el consejo de otras personas, pensando que tienen mejor visión que nosotros. Finalmente nos rebelamos mediante un acto de desobediencia que se puede llamar transigente al tomar nuestras propias decisiones, aunque pidiendo a Dios que las bendiga. Por supuesto, como Saúl, nunca hallaremos el favor de Dios si cedemos a la tentación y tampoco podemos endulzar a Dios con actos de servicio. El Señor ve y el Señor conoce los corazones. Aparentemente Saúl creía que las circunstancias exigían actuar de inmediato, pero vemos como el profeta Saúl derriba de un golpe todas las excusas del rey al decirle: locamente has hecho. No tenía excusa válida, aunque exteriormente Saúl presentaba todas las cualidades deseables para un rey, y su servicio para el Señor era solo de labios para afuera. Hermanos, Dios conoce nuestras verdaderas motivaciones. Haremos bien en preocuparnos por desarrollar nuestro carácter interior, aunque es lamentable, muchos se sienten presionados por los demás para mantener una apariencia externa que lo hagan exitoso. Y esto es un grave error. Ceder a la tentación significa confiar en nuestras propias capacidades y tratar de ganar la aprobación de Dios por medio de lo que hacemos. Creemos que Dios vea que lo que estamos haciendo es correcto. Y recordemos que solo Dios puede juzgar correctamente en nuestros corazones. El castigo que anunció Samuel quizá parezca duro, pero el Señor busca a quienes confían en Él. Y cuando acaben sus recursos, no tengan otra
manera más de seguir adelante, sino acercarse al Señor. Haremos bien en aprender a confiar en Dios en todo momento. Y aunque nos sintamos autosuficientes como para manejar solos, un asunto no es motivo ni es excusa delante de Dios. La desobediencia de Saúl tuvo dos consecuencias y Samuel se la hizo saber con claridad. Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová le dijo por segunda consecuencia, se ha buscado un varón conforme a su corazón. El nuevo rey iba a actuar genuinamente de acuerdo con los deseos del Señor. Y a Dios le preocupa la manera en la que cumplamos su voluntad y nuestra actitud y la forma que llevamos a cabo ese poder. El poder que impactó es la oración, el estudio bíblico, la adoración diaria. Esto es lo que impacta en nuestra decisión de hacer las cosas como Dios quiere. Pasar tiempo con Dios cada día influirá en nuestra vida, decisiones y en nuestras decisiones diarias, tanto las más importantes como las insignificantes. El primer punto, entonces, el segundo punto que vamos a tomar es, primero hemos hablado de cómo debemos de elegir, cómo debemos de movernos, y ahora cómo se mueve todo a nuestro alrededor, cómo ellos eligen, ¿no? En el capítulo de 1 de Samuel 16, del 6 al 10, que voy a dar lectura. Capítulo 16. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron a él, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él esté aquí. Entonces pues envió por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuenco del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Al parecer de una sola mirada, y sin más que su primera impresión, Samuel determinó que sin duda alguna Eliab era el hombre que Dios deseaba ungir. De buen parecer, grande de estatura, robusto, joven, tenía características externas similares a Saúl, pero pronto se daría cuenta que su visión era muy limitada. El Señor aplastó la prematura intención de Samuel, desechando a Eliab y revelándole una de sus nuevas cualidades únicas que distingue a Dios del ser humano. Solo Dios tiene la capacidad, hermano, de mirar en el interior y juzgar el corazón de una persona. Palabra hebrea que se traduce corazón significa literalmente el hombre interior, mente, voluntad, alma u entendimiento. El uso principal de corazón, de la palabra corazón, se refiere al carácter o la disposición total de la persona interior que solo Dios puede discernir con una exactitud total. En Jeremías, capítulo 17, versículo 10, Dios dice, yo Jehová
pruebo el corazón. Él prueba el corazón. Dios se concentra en las cualidades invisibles del carácter, o sea, lo que es la integridad, el liderazgo y la obediencia, por mencionar algunas de ellas. Las apariencias externas no nos califican ni nos descalifica para servir a Dios. Sencillamente no es importante para Dios. Hagamos el hábito de ver más allá de las apariencias externas, hermanos, porque por lo menos debemos reconocer las limitaciones para evaluar a partir de una primera impresión. Los seres humanos carecemos de discernimiento para tomar decisiones que agradan a Dios. Solo el Señor puede darnos la sabiduría que necesitamos para buscar a las personas adecuadas para cada tarea. Te invito a que leas Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Perdón, cuando no oramos como debiéramos y luego elegimos a una persona solo porque nos ha impresionado favorablemente en lo externo, pues sin lugar a dudas vamos a fallar. Sin embargo, si oramos con fervor, discernimos con sensibilidad espiritual y respondemos a la guía del Espíritu Santo, aunque no entendamos claramente qué está tramando Dios, permitimos que Él ponga su huella en todo el proceso de selección y eso, por supuesto, es lo que debiéramos de desear todos. Ante el rechazo a su primogénito, Isaí mandó a buscar como a uno de sus hijos hasta 7, pero Samuel le informó que Jehová no había elegido a ninguno de ellos. No solo Samuel, sino Isaí hubieran firmado por alguno de ellos, aunque Isaí tenía otro hijo, y me refiero a David. No podía imaginar en ningún momento que el Señor tuviera en mente al más pequeño de todos. Pero Dios había elegido a aquel que su propio padre, Isaí, consideraba que era inadecuado para la tarea encomendada de ser rey. Hermanos, cuando los demás nos juzgan mal, cobremos ánimo. Dios nos conoce mejor que nadie, incluso que nosotros mismos. Así que haríamos bien que confiemos en que Él nos ve, aunque otros subestimen nuestro potencial o capacidades. Y el tercer punto que me gustaría destacar es cómo es Él quien elige, y es lo que debemos de aceptar. En el capítulo 16, versículos del 11 al 13, dice, entonces Samuel dice ahí, ¿son estos todos tus hijos? Y él, sí, tengo uno que está ahí pastando las ovejas y demás, pero vamos, en ningún momento, como digo, pensó que el Señor pudiera fijarse en él. ¿Por qué no se le ofrecía un puesto de liderazgo en la iglesia a estas personas? Si la decisión se basara en factores externos, por supuesto, no habría credenciales. Isaí ofreció una excusa por no incluir a David en su desfile de hijos, y es que David era el que apacentaba el ganado. ¿Qué quería decir? Estaba quizás convencido de que alguien tan joven, insignificante, no tenía motivos como para asistir a tan importante reunión. Qué bueno tener el pensamiento de que nadie tenga un poco tu juventud. Samuel fue directo al grano y le dijo, envía por él, y subrayó la urgencia de su petición, agregando, porque no nos vamos a sentar en la mesa hasta que él venga aquí. O sea, no habría celebración hasta que David fuera llamado y llegara al lugar. Una vez más vemos cómo el Señor elige a la persona menos pensada para hacer su voluntad y con cuánta frecuencia nos trastorna la lógica, ¿verdad? Me gustaría que también pudieran leer, antes de seguir con la meditación, Isaías 55, los versículos del 8 al 9. Para elaborar algo
más este proceso de reclutar líderes, cuando buscamos personas que sirven en nuestros ministerios, en la iglesia y en nuestros lugares, descubrimos personas que desde nuestra perspectiva podían tener algo que ofrecer. Tal vez hasta consideramos las características externas en lugar de profundizar para examinar qué son las cualidades espirituales más importantes de esta persona. Dios ve las cosas que a nosotros se nos escapan, hermano, y tiene una visión superior. Las personas que Él elige quizás nos sorprenda. Su padre y sus hermanos no veían en David que tuviera pasta de ser rey. Pero Dios sí, y Dios siempre tiene razón. Siempre tiene razón. No se le puede discutir. Intentar llenar posiciones en el ministerio sin buscar diligentemente la dirección de Dios puede hacernos perder lo mejor que Él tiene para cada uno de nosotros, como individuos, como grupo o iglesia. Y aunque aún peor, puede producir resultados desastrosos en nuestras iglesias si no lo hacemos así. David era rubio, dice, de ojos hermosos, guaperas, ¿no? Como decimos nosotros. Sin embargo, estas características por sí solas no daban prueba, ¿no?, de que Dios había elegido a David. Ya él había enfatizado que no lo había elegido como nuevo rey de Israel por su apariencia. Él mira el corazón, o sea, como solo Él puede hacerlo, hermano. Y eso era lo único que importaba. Dios confirmaba su elección a Samuel. Levántate y úngelo, porque este es. Ungir reyes en el mundo antiguo tenía un significado de pacto, de contrato. El procedimiento sellaba la relación y la obligación del pueblo de servir a este rey, comprometerse con este rey, y aceptaron una obligación para con él. Y David a su vez hizo pacto con Israel, anunciando así sus obligaciones a David, estableciendo Dios una relación íntima con él. Y Dios no solo eligió a David, sino también vino sobre él para ayudarlo en todas las tareas que tendrían que enfrentar. Dios conocía el corazón de David y supo cómo éste iba a responder al poder del Espíritu Santo en su vida. Como hemos destacado a lo largo de esta meditación, pues la perspectiva privilegiada de Dios supera la nuestra en todo momento. Desde donde estamos parados no podemos saber quién responderá a su llamado ni quién le servirá eficazmente. Por tanto, debemos ser cautos al juzgar a otras personas y su posible eficacia como siervo de Dios. Y podemos pensar que nosotros mismos no tenemos gran cosa que ofrecer a Dios. Aún así, no debemos pasar una autoevaluación en nuestra propia y limitada perspectiva, dado que Dios llama, también capacita. Y dado que Dios capacita, también da poder. Y esto no niega la importancia de la preparación educativa o la experiencia para los diversos servicios, incluyendo el ministerio, que también son vitalmente importantes. De hecho, la plenitud del Espíritu Santo es el componente más crucial en un servicio efectivo para Dios. Bueno, quiero concluir con verdades bíblicas sobre lo que es esta palabra, poder. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, hermanos, malgastamos las oportunidades de servir al Señor de una manera significativa. Esperar los tiempos de Dios requiere paciencia, pero asegura la dirección, la protección y la recompensa divina que Él tiene guardada también para los que le obedecen. Los que Dios llama, lo que Dios nos da para el ministerio es más importante que nuestras capacidades y nuestras habilidades. Dado que no podemos ver el interior de los corazones, debemos de buscar en todo momento la sabiduría de Dios a buscar personas para cubrir puestos de liderazgo en nuestras iglesias. En su soberanía, Dios elige a quien quiere
Y aunque a nuestro entender haya elegido a la persona que menos pensamos, Dios le da poder de su Espíritu Santo a quien llama. Quisiera dejarte unas preguntas para que reflexiones en ellas. Y me gustaría que me opinaras y me escribieras al WhatsApp privado lo que piensas, cómo lo ves tú. Y la primera pregunta que quiero dejarte es, ¿qué razones has dado para no servir a Dios en esta iglesia? ¿Te sientes poco delante del Señor o te sientes que no eres nada? ¿Cómo responderá Dios a estas razones que tú le das? Reflexiona en ello. ¿Qué podemos hacer para animarnos en la congregación a vivir, a obedecer a Dios cuando Él te llama a servir? ¿Qué podemos hacer? Entonces, reflexiona sobre esto, querido hermano, porque eres una joya en bruto en las manos de Dios. Y Dios cuando te elige, te llama, Él te capacita. No mira tus capacidades, Él te las da, te las otorga, para que tú puedas ejercer arropado en la presencia y el bien del Espíritu Santo que te va a guiar a todas las cosas que has de hacer y decidir. Vamos a orar pidiéndole que revele lo que Él desea que hagamos para servirlo a Él y pidámonos que nos dé el poder de su Espíritu para hacer solo y únicamente su voluntad. Así que vamos a hacer una oración. Señor, Padre bendito, gracias Señor, porque moriste por nosotros, que diste tu vida por nosotros. Somos tan importantes para ti, Señor. Fíjate en tus hijos, fíjate en cada uno de tus siervos, que debemos seguir ese ejemplo maravilloso de Jesús de venir a servir, no a que le sirvan, en obediencia a ti. Que podamos hacer todo lo posible para animar a nuestras congregaciones, a nuestros hermanos, para que den un paso adelante sin miedos y sin temores y atender al llamado que Dios les da para cualquier servicio que tenga que realizar. Queremos pedirte que tú, por difícil que nos parezca a veces las cosas o veamos que quizás no es la persona adecuada, nos olvidemos de nuestro propio intelecto y de nuestra propia sabiduría para saber que si Dios está detrás de esta elección, Dios hará. Y va a ser de mucha bendición, de mucha recompensa para todos. Gracias te damos, oh Dios, y te pedimos que nos revele lo que tenemos que hacer para servirte. Te pedimos que nos deje el poder del Espíritu Santo para en todo momento hacer tu voluntad. Gracias, Padre Santo. Gracias por las personas y líderes que están poniendo en cada uno de los puntos para, llamados por ti, puedan servirte y adorarte. Gracias, Señor, porque sabemos que al que no vale tú quitas y restauras el puesto con la persona adecuada. Así que confiemos en ti porque tú nos vas a dar, Señor, a esas personas que nos aman tan profundamente porque han aprendido de tu intimidad. Ayúdanos a amarte y a bendecirte en todas las cosas que hagamos, en el nombre precioso, lindo y maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios bendiga su palabra, hermano.